En este video vamos a discutir dos conceptos importantes, que es la ruptura de un sismo, cómo es que ocurre y cómo la podemos modelar matemáticamente, y cómo es que se distribuye la energía que está producida y cómo vamos a clasificar los diferentes tipos de energía que se producen cuando ocurre un sismo. Vemos esta animación que corresponde al sismo de Sumatra de magnitud 9.1 ocurrido el 26 de diciembre del 2004. Este es un sismo particularmente importante para la sismología debido a que rompió una zona de aproximadamente 1000 kilómetros de longitud. Fue una ruptura que tomó casi 10 minutos en desarrollarse por completo y es un sismo que ha sido bastante estudiado y es un sismo importante para la sismología moderna. Vemos ahora cómo podemos modelarlo. Vamos a empezar con un modelo muy simple, que es el modelo de Haskell, en el que vamos a suponer que la ruptura va a ser rectangular y vamos a tener un frente de onda que va a avanzar a una cierta velocidad VR, desde un punto inicial a un punto final. En el campo cercano vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver deformación permanente. Vamos a observar que un punto de la falla se va a desplazar con respecto a otro, y la imagen que ven en pantalla corresponde al sismo de 1906, San Francisco. Es un sismo también muy estudiado y bastante importante, y particularmente esta foto es emblemática debido a que muestra cómo es que una cerca se desplazó aproximadamente de 2 a 3 metros durante la ruptura del sismo. En este caso ven cómo el desplazamiento de un punto de la falla va a cambiar con respecto al tiempo. Si ustedes sacan la primera derivada, obtendrían un pulso como el que observan, donde vas a tener que el punto de la falla se acelera, y llega a la velocidad máxima y regresa a la posición de equilibrio. En el caso del campo lejano, lo que vamos a observar va a ser deformación elástica. Vas a tener que un punto que estamos observando a través de un sismómetro se va a deformar elásticamente, va a cambiar su posición y luego va a recuperar su posición original. En este caso vamos a ver un pulso de tipo campana, y su primera derivada es la que observarían en la parte de abajo, que es lo que obtendríamos a través de los registros de velocidad de un sismómetro. Si nosotros calculamos su espectro en frecuencia, obtendríamos una imagen de este tipo, donde vemos que en un cierto punto, que se llama la frecuencia de corte, va a empezar a decaer el espectro de la señal en función de la frecuencia. Analicemos la ruptura desde otra perspectiva. Imaginemos que tenemos una falla lateral y estamos viendo desde arriba, y va a tener una ruptura en esta dirección, y las ondas sísmicas que vaya generando van a ser registradas por una estación sísmica localizada a una distancia mucho mayor a la longitud de la falla. Si hacemos un poco de álgebra y calculamos el tiempo de ruptura aparente, vamos a llegar a esta expresión donde v va a ser la velocidad de las ondas sísmicas y vr va a ser la velocidad de ruptura. En este caso, la velocidad de ruptura típicamente es entre el 70 al 80% de la velocidad de propagación de las ondas S, de tal manera que la tasa entre la velocidad de las ondas entre la velocidad de ruptura va a ser de 1.2 para ondas S y de 2.2 para ondas P. En general, la velocidad de ruptura va a ser menor, pero hay algunos casos, como el sismo de Pali del 2018, ocurrido en Indonesia, donde se presentó el fenómeno de supershear. Una ruptura de supershear ocurre cuando la velocidad de propagación de la ruptura es mayor a la velocidad de propagación de las ondas S. En este caso se va a formar un frente de onda de choque, similar a lo que ocurre cuando un avión supersónico rebasa la barrera del sonido. Estas ondas de choque pueden ser bastante destructivas. Veamos ahora cómo lo podemos modelar matemáticamente. En general, el desplazamiento no va a ser instantáneo, va a transcurrir un cierto tiempo desde que inicia el deslizamiento hasta que alcanza el deslizamiento máximo. Este va a llamar tiempo de subida y lo vamos a denotar con la letra TD. El deslizamiento típicamente puede ir desde unos cuantos centímetros hasta varios decenas de metros. Por ejemplo, el sismo de Tohoku del 2011 tuvo desplazamientos posiblemente entre 50 a 80 metros de deslizamiento de la falla, y el tiempo de ruptura, como vimos, puede ir también desde unos cuantos segundos hasta varios minutos, como lo vimos para el sismo de Sumatra. Esto lo podemos representar matemáticamente a través de dos funciones caja, que si realizamos la convolución, es decir, tomamos una de las funciones, la invertimos, en este caso no va a cambiar,
hacemos el corrimiento, las multiplicamos y calculamos la integral, vamos a obtener una función trapezoidal que va a representar la función de la fuente. Veamos cómo diferentes estaciones van a registrar el pulso de desplazamiento para estaciones localizadas alrededor de la falla. Si tenemos una estación localizada enfrente de la dirección de propagación, vamos a registrar un pulso de corta duración pero con una amplitud amplia, contrario de lo que observaríamos si tenemos una estación localizada a 180 grados donde la ruptura se aleja. En este caso tenemos un pulso de larga duración pero de baja amplitud, y a 90 y 270 grados tendríamos un pulso de mediana amplitud y mediana duración. Sin embargo, el área bajo la curva va a ser la misma y va a estar relacionada con el momento sísmico a través de esta ecuación, donde C es la velocidad de la onda sísmica, R es la distancia y U de phi de teta va a ser el patrón de radiación. Otra forma en la que lo podemos calcular es analizando el espectro del pulso de desplazamiento. Si calculamos la transformada de Fourier del pulso de desplazamiento, podemos obtener una función como la que ven en pantalla, y como hemos mencionado anteriormente, nosotros podemos calcular la función de la fuente como la convolución de dos funciones cuadradas, una que representa el tiempo de ruptura y otra que representa el tiempo de subida. Como saben, una convolución en frecuencia es igual a una multiplicación, por lo tanto la transformada de Fourier de una función cuadrada es igual a la función sin. Entonces en frecuencia tendríamos que multiplicar dos funciones sin y podremos obtener una función que la podemos aproximar de esta forma si sacamos el logaritmo de la función. En este caso g es una función que va a corregir por la dispersión geométrica y por la atenuación. Si conocemos g, o podemos asumirla o calcularla a través de algún otro método, podemos poner por ejemplo que la dispersión es esférica si estamos cerca de la fuente y podemos hacer cálculos de atenuación. Nosotros podemos calcular la función g y de esta forma nosotros podemos corregir los datos de tal manera que el logaritmo de la amplitud en la parte que es relativamente plana del espectro menos el logaritmo de esta función g, o del espectro de esta función g, va a ser igual al logaritmo del momento sísmico. Esa es otra forma en la que podemos calcular el momento sísmico. Otra forma de hacerlo es a través del espectro de Brun. El espectro de Brun es una aproximación de manera continua en la que vamos a tener que encontrar la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es el punto donde el espectro cambia dependiente de la parte plana a el decaimiento de omega sobre 1. Otro concepto importante es la caída de esfuerzos. En este caso me voy a referir a los esfuerzos de cizalla, que va a ser la caída de esfuerzos antes de que ocurra el sismo a después de que ocurra el sismo. Cuando tenemos el estado de esfuerzo antes de que ocurra el sismo, va a haber un estado de esfuerzo determinado, y una vez que ha ocurrido el sismo, estos esfuerzos se van a liberar, o parte de los esfuerzos se van a liberar, y esto va a llamar la caída de esfuerzos. Cuando calculamos el momento sísmico de esta manera, como la multiplicación del módulo de cizalla por el desplazamiento promedio por el área, vean que tenemos una indeterminación, ya que podemos obtener el mismo valor de diferentes formas si cambiamos algunos de estos tres valores. El módulo de cizalla en general no cambia mucho, va a estar entre los 30 gigapascales a los 60 gigapascales. El desplazamiento sí puede cambiar notoriamente desde unos cuantos centímetros para sismos pequeños hasta varios metros, como lo mencionamos para el sismo de Tohoku en Japón en el 2011, que tuvo desplazamientos entre 50 a 80 metros, y el área también puede variar significativamente desde unos cuantos metros hasta varios kilómetros cuadrados, como lo vimos para el sismo de Sumatra. De esta forma nosotros podemos asumir, particularmente para sismos pequeños, que mi falla es circular y podemos calcular la caída de esfuerzos. En el caso de una falla rectangular podemos utilizar esta otra expresión. Entonces vamos a ver que a una frecuencia de corte mayor, es decir, si tenemos altas frecuencias vamos a tener un radio menor, y si tenemos una frecuencia de corte baja vamos a tener un radio mayor. Podemos utilizar esta otra expresión en el que K va a ser de 0.32 para ondas P y de 0.21 para ondas S. De esta forma nosotros podemos calcular tanto la caída de esfuerzos como las dimensiones de la falla en donde ocurrió el sismo. En esta figura vemos cómo se relaciona la frecuencia de corte con sismos de diferente magnitud. Estos son resultados teóricos, pero que aproximan bien a las observaciones. Entonces tenemos que
Para sismos grandes vamos a tener una frecuencia de corte baja, y para sismos pequeños vamos a tener una frecuencia de corte alta. Es decir, si nosotros podemos calcular el espectro después de hacer las correcciones necesarias por atenuación y dispersión geométrica, también podríamos conocer la magnitud o el momento sísmico del sismo y de esta forma calcular la magnitud del momento sísmico. Otro concepto importante es la energía sísmica radiada. Si yo pudiera evaluar este integral donde alfa y beta son la velocidad de onda P y la velocidad de onda S, y U de alfa y U de beta corresponden a los sismogramas en velocidad, y yo tuviera información alrededor de una superficie que rodea la falla, entonces yo podría conocer la energía radiada. Sin embargo, yo no tengo estaciones que rodeen de manera uniforme la falla. Lo que yo puedo hacer es, si conozco los mecanismos focales, es evaluar el patrón de radiación, ya sea para las ondas P y las ondas de S, y conociendo el sismograma, yo puedo calcular la energía radiada por un sismo. Si nosotros separamos la energía radiada en forma de ondas P y la energía radiada en forma de ondas S y calculamos la tasa que hemos representado con la letra Q, vemos que típicamente la energía radiada en forma de ondas S va a ser entre 9 a 25 veces mayor que la energía radiada en forma de ondas P. Es decir, un sismo es mucho más eficiente radiando ondas S que ondas P. Si nosotros calculamos la energía radiada para sismos de diferente magnitud, nosotros podemos obtener la energía escalada de esta forma, donde vamos a dividir la energía radiada entre el momento sísmico. Como ven, este va a ser un número adimensional, y como ven, hay una dispersión amplia en los datos. Sin embargo, vemos que hay una tendencia de la energía radiada escalar en un factor de m a la 1/4. Es decir, sismos de mayor magnitud van a radiar más energía que sismos de menor magnitud. No toda la energía producida por un sismo se va a convertir en ondas P y en ondas S. En general podemos clasificar la energía en tres partes: la energía radiada, que va a ser la energía que se convierte en ondas sísmicas; la energía de fricción, que es la energía que se va a perder en forma de calor debido a la fricción entre los dos bloques al momento de la ruptura; y la energía necesaria para fracturar la roca. De esta manera podemos definir dos parámetros, que es la eficiencia de radiación, que va a ser igual a la tasa entre la energía radiada entre la suma de la energía radiada más la energía de fracturación, que sería la parte superior que ven en este diagrama, y la eficiencia sísmica. La eficiencia sísmica sería igual a la eficiencia radiada entre la suma de todas las energías, o la energía total, es decir, qué porcentaje de la energía que se está generando al momento de la ruptura se va a convertir en ondas sísmicas. Los parámetros que acabamos de ver nos permiten conocer de mejor manera la manera en que rompe un sismo y qué parámetros son los que intervienen. En la tarea de esta semana vamos a practicar algunos de estos conceptos.